Bueno, entonces, a lo de participación no oficial o no oficial, es por así decirlo, no trata de legal o ilegal, son cosas diferentes. La participación oficial es toda esta que está reconocida por el gobierno y que tiene que ser sustentada por el gobierno. Es decir, que para esta forma de participación el gobierno tiene que poner dinero. Básicamente esa es la participación oficial, aquella donde el gobierno tiene que poner una inversión. En esa participación oficial, pues está, por ejemplo, la votación. Cuando las personas votan, ¿quién paga por las cajas de votación, el papeleo? ¿Quién es el que pone el dinero ahí? ¿Quién será? ¿Quién es el que organiza todo lo que implica las votaciones, las ¿El papeletas, los Estado? lugares? ¿Cómo? ¿El Estado? El Estado, el gobierno. ¿Es él quien organiza? Sí. ¿Que lo organiza con todo lo que es impuestos de la población? Sí, obviamente. El Estado no funciona sin los impuestos, no tiene otra forma de extraer dinero. A través de impuestos, a personas o a empresas. Pero pues su forma económica de ganancia son los impuestos. Al final sí, el pueblo es el que paga todo eso, pero el que organiza, el que distribuye ese dinero es el Estado o el gobierno. ¿Listo? Esas son las formas de participación oficiales, las que son garantizadas por el gobierno con recursos del gobierno. Las no oficiales son todas aquellas que sí son garantizadas por el gobierno, pero que son de, ¿cómo decirlo?, de iniciativa popular. Es decir, lo desarrolla la misma población. Un ejemplo de estas formas de participación no oficial sería, por ejemplo, la protesta. En la protesta ciudadana, el gobierno no coloca ningún dinero, ni lo organiza. Ellos organizan, por ejemplo, la movilidad, pero no organizan ni dónde, ni por dónde se dirige la protesta, ni cuánto tiempo se queda una protesta, ni cuáles son las dinámicas de la misma protesta. Obviamente, siempre y cuando permanezca en los rangos de legalidad. Es decir, mientras no atenten contra personas o propiedad privada. Ya después, pues cambia las circunstancias cuando eso se vuelve ilegal. Pero pues mientras no sea ilegal, es reconocido como participación no oficial. No oficial porque no es dirigido por el gobierno, lo dirigen las personas. Y bueno, estas formas de participación no oficial son bastante variadas. Tenemos, por ejemplo, el arte de protesta, que es una forma de participación no oficial. El rap, por ejemplo, nace como forma de participación no oficial. El rap nace para darle voz a todas esas personas, pues, de guetos, afro, pobres, con pocos recursos para educación y otras labores. Eso, por eso nace el rap, para expresar una opinión. Ya después se convirtió en algo comercial, como todo tiende a convertirse en algo comercial, y pues tenemos esa división entre un rap de consumo y un rap de protesta. Lo mismo pasa con otras formas de arte, no son en la música, existe el cine de protesta, que es todo este cine tipo documental que refleja varios casos de injusticia. Hay muchos casos de esos en el cine, especialmente pues el cine estadounidense que tiene muchos casos así. Han salido muchas películas de, por ejemplo, personas que han sido juzgadas injustamente, que no cometieron ningún crimen y aún así estuvieron muchísimos años pagando cárcel. Eso pasa en Estados Unidos y pasa muchas veces por el racismo. La mayoría de personas que son enjuiciadas sin justa causa en Estados Unidos, pues por pura curiosidad y coincidencia, entre comillas, resultan ser afro. Por pura coincidencia, digamos entre comillas, para no decir que hay una estructura racista en Estados Unidos. Pero bueno, así es como funcionan las cosas. Lo importante es comprenderla y ver cómo se puede cambiar. Es lo único que se puede hacer.
Pero bueno, esta semana vamos a dar inicio a otra temática que está ligeramente vinculada al tema anterior. Pero pues esa vinculación la veremos la próxima semana. El tema que iniciaremos estas últimas semanas podríamos denominarlo como el papel de la mujer en la historia. ¿Por qué me parece vital reconocer el papel de la mujer en la historia? Recuerden que hace pocos años la mujer no tenía derechos, no era sujeto de derechos como se dice políticamente. ¿Qué quiere decir esto? La mujer no tenía las capacidades por la sociedad, es decir, no es que no estuviera capacitada individualmente, es que la sociedad no le permitía desarrollar varias actividades. Una de esas actividades, por ejemplo, es el voto. ¿Alguien sabe más o menos hasta cuándo la mujer pudo votar en Colombia? No, ni idea. Bueno, les voy a decir un aproximado, más o menos en la época de 1950. No me acuerdo bien si 1948 o después de 1900, no, es como en 1947. Hasta 1947 es que se reconoce políticamente el que la mujer pueda votar en Colombia. Es decir, que ni siquiera ha pasado un siglo desde que la mujer puede votar. No ha pasado ni siquiera un siglo. La primera vez que la mujer votó en Colombia fue en 1948, que fue para aprobar el pacto este del, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. El Frente Popular. Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahorita el vínculo entre los conservadores y liberales de la época del 50. Tiene un nombre, pero ahorita no me puedo acordar. No sé por qué. Pero bueno. Entonces, la primera vez que la mujer votó no sería sino hasta 1948 en Colombia. Y eso Colombia pues es uno de los países que lo tuvo un poco después. Obviamente países como Estados Unidos y Europa tuvieron estas discusiones un poco antes, pero tampoco es que fuera muchísimo antes. No, no es que en 1800 la mujer pudiera votar en algún país. Esta discusión no se tuvo sino hasta el siglo XX, con el surgimiento del movimiento que veremos la próxima semana, que se llama feminismo. No es como sino hasta el surgimiento del feminismo que la mujer empieza a luchar por sus derechos. Ya en la próxima semana pues discutiremos un poco de qué tan proactivo es el feminismo, qué tanto cumple con sus argumentos, porque pues es demasiado variado. Está el feminismo regular, el feminismo tradicional, el feminismo afro, porque una de las características del feminismo cuando nació es que era racista y clasista. Las mujeres afro no podían participar en el feminismo porque no eran parte del movimiento, ni tampoco las mujeres pobres. Solo podían participar clase media o, en la segunda ola del feminismo, la clase alta de la sociedad. Porque pues para cuando las mujeres pudieron participar en la educación por primera vez, pues eran mujeres de clase alta. Los pobres, o mejor dicho, las mujeres pobres casi no podían estudiar en una universidad. Por eso, y es una de las cosas que no les gusta reconocer a algunas feministas, no a todas, pero sí a algunas, es que el feminismo nació siendo eso. Comenzó dividiendo a parte de la población femenina y lo sigue haciendo. Ese es el problema. Las personas siguen discriminando aunque no sea una cuestión lógica, sino algo más sentimental o psicológico, no, mejor dicho, más emocional. Por ejemplo, esto se ve en los discursos que tienen sobre el aborto. ¿Por qué? Porque entonces comienzan diciendo que una mujer no se desarrolla plenamente debido a que es madre, que no se educa, que no tiene una educación universitaria, que no trabaja y que por eso no se desarrolla plenamente como mujer. Es como decirle a las madres que entonces no son mujeres
porque eso no es lo que debe ser una mujer. Esos son discursos o palabras de división y de discriminación. Pero bueno, hay muchas otras formas por las cuales la población discrimina. No solo es que se presente dentro de los grupos feministas. ¿Listo? Bueno, le voy a dar ingreso al profesor Derian, que me está diciendo que necesita 2 minutos de la clase. Entonces, voy a ver y ya continuamos. Entonces, como les dije, la lucha por los derechos femeninos no se limita al surgimiento del feminismo en el siglo XX. Hubieron muchas mujeres que lucharon previamente por los derechos de la mujer. ¿Listo? No se limita al surgimiento del feminismo, pero estructuralmente que la mujer alcanzara derechos sí se debe al feminismo. Antes, mujeres lucharon por los derechos feministas, es decir, los derechos de la mujer, pero estructuralmente, es decir, en colectivo, en grupos grandes, en la sociedad total, no sería sino hasta el surgimiento del feminismo en el siglo XX que esto comenzaría como tendencia colectiva. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿por qué es importante hablar sobre los derechos de la mujer? Porque existen muchas condiciones estructurales previas que hacen que ser mujer sea completamente diferente y en ciertas cosas desigual a ser hombre. Hay ventajas en ser hombre, como hay ventajas en ser rico, en ser blanco. Hay muchas ventajas en estas cuestiones. Una de esas ventajas, por ejemplo, es no temer al acoso callejero. Es una ventaja básica que se supone que no debería pasar, pero aún así sigue pasando. Y si no hacemos algo va a seguir pasando en mucho tiempo. Un hombre no tiene que estar temeroso de que alguien lo vaya a acosar en la calle porque pues no le pasa. No le pasa muy frecuente. Obviamente hay excepciones. Puede que haya casos donde a hombres les pase. De hecho, a mí me pasó. Ahora que lo pienso una vez. Y no sé por qué. Pero bueno, estructuralmente es más común que le pase a la población femenina. ¿Por qué? Por cosas o rasgos de construcción social. ¿Listo? Todo esto, todas estas desigualdades que existen en la sociedad son cosas de construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que las construimos nosotros, las personas, mientras convivimos. No es que existan realmente. Los animales tienen diferencias biológicas. Lo mismo pasa con las personas. Por ejemplo, biológicamente se sabe que los hombres tienen mejores capacidades para ubicarse en un plano. Es decir, los hombres tienen más capacidades biológicas para, digamos, imaginar un mapa mental y lograr ubicarse en un territorio. La tienen de cuestión biológica, de desarrollo. ¿Por qué? Porque pues desde el origen de la humanidad era el hombre el que salía a cazar. Por eso para el hombre fue vital construir un mapa mental en el cual organizar su territorio. Pero eso es por pura cuestión biológica. Y ya por cuestiones culturales, pues eso se extiende a dichos como, por ejemplo, que a los hombres no les gusta pedir indicaciones cuando se pierden. Y pues cuestiones culturales es así. ¿Sí? Pero eso es de construcción social. Entonces, la desigualdad de la mujer frente al hombre durante gran parte de la historia fue algo de construcción social. ¿Que cuándo empezó? Bueno, se podría decir que empezó muchísimo hace muchos años, cuando el ser humano comenzó a priorizar actividades como la caza, la guerra y la violencia. ¿Por qué? Porque estas eran actividades netamente masculinas. Entonces, como comenzó a priorizarse todo esto que implicaba fuerza física, la mujer fue relegada a un puesto secundario.
o por así decirlo, de apoyo, por decirlo de alguna manera. Pero todo esto es algo de construcción social. ¿Por qué es vital reconocer esto? Porque todo lo que es de construcción social tiene una característica fundamental. Y esa característica es el cambio. ¿Listo? El ser humano tiene la capacidad de cambiar sus pensamientos, de cambiar sus actividades, de cambiar sus costumbres. Que no es fácil, sí, no es fácil, pero no es imposible. Con el tiempo, con la educación, se logra. Que en la sociedad actual es más complicado que antes, sí. Antes la mujer era completa y totalmente en situación de desigualdad. Hoy en día hemos alcanzado que varios derechos sean iguales para todos, pero eso no quiere decir que entonces ya significa ser lo mismo hombre que mujer. No, sigue habiendo desigualdades. Lo que hay que hacer es aprender esas desigualdades y eliminarlas. Lo que hace la política, y por eso a mí no me gusta la política, no es estudiar las desigualdades y eliminarlas, sino ve el problema, llega a una solución básica y crea nuevas desigualdades. Esto se ve en muchos casos. Por ejemplo, garantizar en empresas y en organizaciones políticas puestos para mujeres. Eso es vital, sí. Pero primero tiene que garantizar educación equitativa y de calidad para todo el mundo. De esa manera vamos a tener garantía de que tanto hombres como mujeres que ocupen esos puestos van a estar calificados y calificadas para esos puestos. Porque se han presentado casos de mujeres que tienen esos puestos, pero no recibieron una educación justa, sino que empresas las contrataron simplemente para cumplir con esa cuota. Y muchas empresas hacen eso. Contratan mujeres solo para cumplir con una cuota y después las relegan a puestos de carácter poco técnico, como es lo de secretaría, atención al cliente o lo de, bueno, esos dos puestos regularmente. ¿Por qué? Porque el gobierno, en vez de preocuparse del problema real, pues se preocupa por la superficie, por lo más visible. Hay menos mujeres trabajando que hombres. Entonces, en vez de darles educación a todos, démosles el trabajo a mujeres, cualquier trabajo, siempre y cuando una empresa cumpla con una cuota. Es decir, que tenga el 30, 40%, 50% de su población femenina. Eso no soluciona nada. Simplemente soluciona la estadística. Oh, miren, ahora tenemos un 40% de las mujeres trabajando. Pero ¿y la educación? ¿Y la igualdad de derechos? ¿Y la igualdad salarial? Es decir, no le van a pagar lo mismo a un ingeniero que a la muchacha o al muchacho del call center o al del servicio al cliente. No se puede. Sus labores están tecnificadas y son distintas. No se puede. Lo vital es la educación para todo el mundo. Pero eso no lo hace el gobierno porque ellos solo solucionan cosas básicas. Como les digo, pues van a seguir existiendo desigualdades mientras no planteemos la temática. ¿Listo? Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar. ¿Listo? Ingresen lo más rápido posible con el mismo enlace que les envié anteriormente. Bueno, esta cosa no cierra. Perspectiva. Discutir sobre la desigualdad de derechos es vital para toda sociedad, pero limitarse a una población tampoco es muy proactivo, en mi opinión, ¿no? Bueno, continuando entonces, antes de continuar con el debate, que siempre causa debate y polémica esta cuestión,
principalmente por malentendidos, como siempre. Vamos a hablar entonces un poco de lo que es la mujer en la historia de Colombia. La mujer, por obvias razones, siempre ha existido en la historia colombiana. No se puede decir que durante un periodo de tiempo la mujer no participó o no existió. Eso es ilógico, carece de completa lógica. La mujer tuvo que tener alguna forma de participación. Ya veremos cuáles. Primero, hablemos entonces de las sociedades precolombinas. En los orígenes de las sociedades indígenas de Colombia, se presentaban los casos donde las mujeres ocupaban posiciones de poder. Es decir, gobernaban, dirigían, educaban. Esas eran mujeres en posiciones de poder. Durante las sociedades precolombinas, ¿qué ocurrió? Al igual que en las sociedades europeas, las sociedades precolombinas le comenzaron a dar prioridad a actividades físicas como la caza o la guerra. Y pues en ese tiempo, en la división sexual del trabajo, que es como se le llama en ciencias sociales a esa cuestión de determinar cuáles son trabajos de hombres y cuáles son trabajos de mujeres, división sexual del trabajo, en ese tiempo se decía que pues la mujer tenía que dedicarse a labores como el cultivo y la siembra y el cuidado de animales de vez en cuando, mientras que el hombre tenía que dedicarse a lo que es la caza y la guerra. Debido a ese cambio de prioridades, pues el hombre en las sociedades precolombinas adquirió el poder de manera única. Obviamente no en todas las comunidades. Existían todavía comunidades indígenas donde la mujer ocupaba posiciones de poder, pero no en todas. ¿Listo? No en todas. Después, en el periodo colonial, la cuestión cambia. Europa, hace ya un tiempo, había creado una sociedad estructural de tipo machista y patriarcal. No es lo mismo. Y por eso es la importancia de educarse. Si ustedes miran muchos videos que son de atarbanes, por decirlo de alguna manera, de energúmenos, le preguntan a mujeres que están en movimientos feministas sobre estos conceptos y no saben responder. Y es por eso que antes de cualquier cosa es vital buscar la igualdad de educación. Pero pues no se presenta siempre. Machista y patriarcal no es lo mismo. Una sociedad machista es donde se prioriza la mujer, el hombre por encima de la mujer. Eso es el machismo, priorizar el hombre sobre la mujer. La sociedad patriarcal es cuando las estructuras de poder se encuentran en manos de los hombres de manera exclusiva. Esa es la diferencia entre machismo y algo patriarcal. Machista es una posición más que todo social y la patriarcal es algo político y de poder. ¿Están vinculadas? Sí, pero no son lo mismo. Vinculadas, pero no lo mismo. Como dicen por ahí, juntas, pero no revueltas. Esa es la importancia de conocer los conceptos. Porque pues hoy en día es muy común unirse a algo y no tener ni la más mínima idea de qué es eso a lo que se ha unido. Eso es lo que se conoce hoy en día como el feminismo de tercera ola o de las redes sociales. Mujeres que se autoproclaman feministas, pero no tienen ni idea de la historia del feminismo, no tienen ni idea de teorías feministas, sino que es un feminismo que nace en las redes sociales. Y no es el único movimiento que se ha visto afectado por las redes sociales y el Internet. Pero pues es al único al que se le ha dado ese término vinculado a eso. ¿Por qué será? No sé. Pero bueno, cosas que pasan. Debido a la sociedad machista y patriarcal del periodo colonial, la mujer pierde sus derechos. En las sociedades antiguas perdió parte de sus derechos, como por ejemplo la griega, donde no podía participar en cuestiones políticas.
La egipcia sí permitía llegar a posiciones de poder, por ejemplo, está Cleopatra, pero perdía derechos sociales, igual en Roma. Las sociedades europeas durante la Edad Media hicieron que la mujer perdiera todos sus derechos. Estos derechos son subyugados a los derechos del hombre, es decir, los derechos del esposo. La mujer tiene propiedades, sus derechos vienen determinados por el esposo o lo que quiera el esposo y así sucesivamente. Esa es la cuestión de la mujer en la Edad Media. Bueno, en el periodo colonial en América y en este caso en Colombia. No es sujeto de derechos, sino que todo depende de lo que el marido o el esposo quiera durante el periodo colonial. Que siguen presentándose casos donde matrimonios son así. Sí, porque pues la sociedad no es que haya cambiado vertiginosamente, o mejor dicho, no es que entonces ya todo el mundo cambió. No, obviamente se siguen presentando casos de este tipo de unión matrimonial, que no debería pasar, sí, también, pero pues una cosa es lo que debe y otra cosa es lo que es. Comprender lo que es nos permite hacer algo para que sea como debe ser, pero negar la realidad tampoco es proactivo. Bueno, el papel de la mujer durante las luchas de independencia. Al igual que durante todos los periodos de lucha, la mujer jugó un papel de vital importancia. No solo por protección, no solo por cuidado y tratamiento médico. También hubieron mujeres que financiaron económicamente la guerra de independencia, otras que participaron directamente en las luchas independentistas, como por ejemplo Policarpa Salabarrieta, que se convirtió en espía. Y otras mujeres no tan reconocidas porque pues pasaron desapercibidas para la historia, que se disfrazaron de hombres para luchar directamente durante las contiendas de la independencia. Porque sí, también en Colombia se presentaron esos casos donde las mujeres se vestían de hombres para pelear en la guerra. Aunque sus nombres se olvidaron porque pues no hay muchos registros históricos al respecto. Entonces es muy difícil recordar a alguien que vivió hace muchos años y no escribieron nada al respecto. Pero se sabe que hubieron mujeres que participaron directamente en la guerra. ¿Cuál es la cuestión? Pese a que las mujeres hicieron parte vital de esto, no eran parte de la élite política. Esta élite política era solo para hombres criollos, es decir, hijos de españoles y nadie más. No es que entonces ya los campesinos pudieran participar. No. Los que iban a gobernar eran los criollos y nadie más. Durante gran parte de la historia colombiana solo gobernaron la población pues criolla, es decir, los hijos de padres españoles. Y pues de vez en cuando un mestizo que otro, pero pues lo común era que gobernaran los criollos. Por lo cual, la mujer durante este momento siguió sin poseer derechos políticos y sociales. Durante el siglo XIX, la situación tampoco cambió. La mujer seguía sin tener derechos políticos ni sociales. Cambia ligeramente en cuanto a que se le reconoce, por ejemplo, la oportunidad de trabajar y de educarse. Pero esta educación tenía un sentido estricto. Era en dos posibles resultados o actividades. La mujer solo podía dedicarse en esa educación hacia dos posibles actividades. Una de esas era dedicarse a la iglesia, es decir, convertirse en monja.
La otra era dedicarse al hogar, la familia, los hijos y atender al esposo como era en esa época. No tenía más opciones una mujer en la educación. Se la educaba o para ser monja o para ser madre y esposa, para ninguna otra actividad. Esto no quiere decir que en el trabajo no hubieran mujeres, pues trabajadoras. No. La principal labor o la principal actividad de trabajo a la que se destinaban las mujeres era, pues sí, el mantenimiento del hogar. Pero hubieron pequeños grupos con el desarrollo de la industria en Colombia que se dedicaron a otras labores. Otras labores que incluyen, por ejemplo, la manufactura de ropa, el telar, la creación de textiles, porque pues es lo primero que se desarrolló, la ropa, entre otros grupos industriales, actividades que no requerían mucha fuerza física. Obviamente esas actividades seguían siendo para los hombres y actualmente siguen siendo para los hombres. De hecho, las actividades más riesgosas son para los hombres o las de mayor riesgos laborales. ¿Por qué? Eso sí es porque por esas tipos de actividades no hay una lucha de parte de la población femenina. Es decir, no es por cuestión de desigualdad, es pues por cuestión de lógica. ¿Quién va a luchar para ocupar puestos donde hayan muchos riesgos de morir? Eso se ve, por ejemplo, en el servicio militar. En Colombia es exclusivo para los hombres. Y pues, ¿para qué las mujeres lucharían para que haya un servicio militar de carácter obligatorio? Luchan para que las que quieran se les permita hacer parte de la milicia, Pero, profe, ahí no pero no para sería que las doble obliguen. moral. ¿Cómo? Ahí no sería doble moral porque es que pelean por unas cosas, pero por otras ahí sí las dejan pasar, cuando ya es Bueno, algo que no les conviene. sí, es una forma básica de ver las cosas y pues esa es la forma en que lo ve la mayoría de la población. Las ciencias sociales nos deben llevar a comprender qué es la dinámica de todo grupo. Es decir, los hombres en la antigüedad no luchaban por los derechos de la mujer, pues porque ellos no sufrían esas desventajas. Entonces, ¿para qué iban a luchar si ellos no tenían nada que ver? Eso mismo le pasa a las mujeres. Pues ellas no ven la necesidad de luchar por eso. No todas, hay mujeres que sí luchan por eso, pero pues en este momento esas son las minorías dentro de los grupos feministas. Pero hay que reconocer una cosa, es una dinámica de grupo. Los grupos suelen hacer eso. Bueno, estas son las personas con las que yo me relaciono, estas son las personas por las que debo luchar. No solo lo hacen los grupos feministas, lo hacen muchos más grupos. Es decir, la población rica o con dinero no lucha por los derechos de la población pobre. Lo que hace es, por ejemplo, caridad o campañas de caridad, pero ellos no luchan por los derechos de los pobres. ¿Por qué? Porque no hacen parte de su grupo. Que entonces no es justo con las demás poblaciones. Sí, no es justo. Pero pues exigirle a un grupo que luche por otro grupo, entonces quiere decir que usted como grupo lucha por esas personas. Y pues a menos de que sea así, no puede exigirle a nadie. No podemos exigirle a un grupo que luche por otro grupo. Si ese grupo quiere hacerlo, pues mejor. Pero si no quiere hacerlo, pues está en todo su derecho. Que sí es una posición limitante, desigual, discriminadora. Sí, eso sí. Pero pues no se le puede exigir a unas personas que hagan lo que otro no hace. Todo el mundo está en derecho de tomar una posición. Si esa es la posición que ellos toman, pues adelante.
Lo que podemos hacer es crear grupos que tomen conciencia de estas nuevas desigualdades que se están creando y luchen por lograr una equidad real, que todos tenemos la misma igualdad de derechos. Existen. Muchas feministas lo hacen, pero no quiere decir que el feminismo en general como colectivo lo haga. Lo hacen ramas del feminismo, no el feminismo en sí. Es decir, la cosa siempre es más compleja. El mundo siempre tiene una visión general de algo, pero ese algo está siempre dividido en partes. Hay, por ejemplo, como les dije, mujeres feministas pro aborto, en contra del aborto, afro, porque pues el feminismo original nunca reconoció a la mujer afro como parte de la lucha de los derechos. Entonces nació el feminismo desde la población afro para luchar por esos derechos de ser afro y mujer, o las desigualdades de ser afro y mujer. Y pues el feminismo, al igual que todo movimiento, está dividido en muchas otras partes. Las que acabo de mencionar son solo las que me acuerdo en este momento. Hay, por ejemplo, el feminismo extremista, que es lo que se conoce comúnmente como feminazi. Comúnmente. Ese no es un término aceptado por las ciencias sociales, entonces jamás les voy a aceptar que utilicen ese término porque pues... Profesor, no, se llama feminismo radical. Exacto, Profesor, también se llama así. yo opino muchas cosas ahí, pero digamos que como tal, como el feminismo ya conlleva varias cosas y no solo a una, es como muy complicado solo especificar como si fuera algo, exactamente, ya que como hay tantas creencias, culturas, digamos, están los que son pro aborto y los que no son, y las que no apoyan el aborto, que yo sinceramente no apoyo el aborto. Sí, y también está, digamos, que no me parece a mí que, digamos, hay gente, bueno, se ven todas las marchas feministas, y hay gente que mete, pues, gays, homosexuales, así, de la generación LGBTI, que no tengo problema con eso. Lo que me dicen es que se consideran feministas solo por apoyar apoyar a esas personas, ¿sí? Que son personas normales, sino que opino, esto es lo que opino y esto es lo que yo he visto, que ya hay gente que se confunde con ser, pues, feministas, ¿sí? Por apoyar la marcha LGBTI, pero debemos o comprender que apoyar la marcha LGBTI es muy diferente a ser feminista, porque según en términos y todo lo que usted nos habló de que empezó hace mucho tiempo, en la marcha feminista solo emprende a la mujer, ¿sí? Ya a la equidad de ella. En ningún momento nos habla del LGBTI, de esa gente, de los trans y de todo, pero la gente está como muy superiorizando o está exaltando eso, ¿sí? Haciendo que cualquier persona pueda ser, pues, feminista solo por ser gay o eso. Sí, bueno, eh, es que esa es la cuestión. La sociedad siempre simplifica. Dice, el racismo es porque hay bobos que son racistas. Eso es lo que dice la sociedad. Y el racismo es muchísimo más complicado que decir, no, hay gente que es racista y ya. Hay estructuras, condiciones estructurales, como por ejemplo, la mayoría de las poblaciones que habitan barrios pobres son afro. Esas son condiciones estructurales. La cuestión es siempre muchísimo más compleja de lo que la mira la sociedad. Para eso es que existen las ciencias sociales, para descomplicar la cuestión. Todo esto, pues sí, el feminismo que lucha por los derechos de la población LGBTI es algo muy reciente. La lucha por los derechos de las poblaciones LGBTI no comenzó sino hasta la época del 80, 70. La lucha por los derechos de la mujer viene desde inicios del siglo XX. Lo de la lucha de derechos de la población LGBTI es algo aún más reciente. ¿Por qué? Porque las mujeres en el origen del feminismo también eran homofóbicas. También. ¿Por qué? Porque esa era la cultura. Hoy en día, mujeres luchan por los derechos de la población LGBTI, pues porque la cultura ahora es diferente. Pero eso no quiere decir que eso es feminismo, es una parte del feminismo, pero es solo una parte. Como les digo, el feminismo es mucho más complejo que decir, no, es
las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres y ya. Las mismas poblaciones que luchan por supuestamente una población pueden llegar a discriminar a esa población. Por ejemplo, se ve muy comúnmente en las protestas en contra del aborto. Muchas dicen que hay que luchar por el aborto por no traer, para que los niños pobres no sufran en el mundo. Eso no es más que una posición clasista. Si quiere luchar contra entonces de que los niños pobres no vengan a sufrir al mundo, luchen contra de la pobreza, en contra de la desigualdad educativa. No diga que lo hace por luchar para favorecer el aborto y así los pobres no van a llegar al mundo. Es como decir que las personas pobres no tienen derecho a nacer o a tener herencia o a tener familia. La cuestión siempre es más compleja. Lo que hacemos aquí es generalizar. Ya después en una educación universitaria hay cátedras, hay especializaciones, pero pues en ciencias sociales de educación escolar lo único que se puede hacer es generalizar y dejar especificado las diferencias. Ya el asunto es mucho más complejo. Si quieren, pues, profundizar en estas cuestiones, existen autoras y autores, películas, documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero que comprendan es que siempre un fenómeno es más complejo de lo que la sociedad lo ve. ¿Listo? Eso es lo que realmente me interesa que comprendan. Nunca nada es tan sencillo y menos cuando hablamos de personas. Hay personas que son, por ejemplo, racistas en menor medida, pero siguen siendo racistas. Apoyan los derechos de los afro, pero tienen costumbres como, por ejemplo, y es que han habido casos donde son personas que luchan por los derechos afro, pero si les dan la mano, tienen que echarse gel antibacterial. Eso es ser racista, pero es medio apoya al afro, entonces es una cosa mucho más confusa. Siempre con el ser humano es complejo. Para eso es que existen las ciencias sociales, para medio desenredar esa maraña que existe. Pero bueno, todo esto concluye la parte teórica de lo que queríamos hablar esta clase. Ya vamos a participar o pasar a una parte más parte esta semana y la que le sigue es básicamente exposiciones, ¿listo? Esta semana, ¿qué se les va a calificar? Cada grupo de más o menos 2, 3 miembros va a realizar diapositivas. Diapositivas que después serán expuestas la próxima semana. Esta semana se les va a calificar por las diapositivas, ¿listo? Es decir, para el día viernes tienen que haberme enviado las diapositivas que van a usar o por lo menos un avance bastante amplio de lo que vayan a exponer. ¿Qué van a exponer? Pues yo ya tengo las temáticas. Aquí tengo los nombres de las mujeres que van a exponer. Es decir, cada grupo va a exponer la historia y aportes de una mujer importante para la historia, tanto global como colombiana. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Policarpa, Marie Curie, Cleopatra, Indira Gandhi, Malala Yousafzai, la chica que ganó el Premio Nobel de Paz a la edad de 14 más o menos, no me acuerdo bien. ¿Que por qué no digo el apellido bien? Pues porque yo no sé hablar ese idioma, entonces no sé cómo se pronuncia eso. Rosa Parks, que fue una activista por los derechos mujeres y afro. Rosalind Franklin, Mary Shelley, Maria Cano y Simone de Beauvoir. Esas son las mujeres que cada grupo va a exponer. ¿Listo? Son grupos de 2 personas, máximo 3. Entonces, en este tiempo que nos queda, vamos a empezar ¿a qué? A desarrollar los grupos, ¿listo?
Si tienen ya el grupo, pues vamos entonces a empezar a clasificar a cada persona dentro de uno de este grupo. ¿Listo? ¿Queda claro entonces cuál va a ser las actividades de estas 2 semanas? ¿O tienen